A ver, acá se dieron un par de cosas, ¿no? La carne empezó, la carne en la hacienda, y atrás de eso la suba de la carne, comenzó una suba fuerte a partir de octubre del año 2020, y ahí esa suba se dio en primera medida, o sea, lo que fueron los últimos meses del año pasado, por un aumento de la demanda. O sea, la oferta estaba bien abastecida, pero bueno, una demanda fuerte y que hizo que realmente mucha presión y que los precios se recompusieran en el gordo como pocas veces se veía en esos meses del año históricamente. Y eso, bueno, a través, luego, con los feedlot y los corrales y todos los sistemas de terminación, que entonces empezaron a vaciarse, acompañado con una suba en el precio del maíz y el precio del ternero de invernada, que hacía que el negocio de engorde se viera muy vidrioso, ajustado y con pérdidas. Veíamos que para el comienzo del año 2021 ese tema de tensión de precios iba a volver a darse, pero esta vez por un descenso de oferta, o sea, por un problema de oferta de hacienda gorda. Y eso fue lo que pasó. Se dio ese descenso del animal gordo terminado del consumo para el consumo interno, porque, digamos, no era rentable el negocio. Y bueno, y ahí es cuando se prendieron todas las luces de alarma en el gobierno, y a ver, empezaron los rum rum y a ver cómo podían hacer para poder parar un poco estos precios y que no siguieran subiendo. Pero bueno, a ver, lo marcó el mercado, ¿no? Esto ya se veía viendo que si el negocio no daba, iba a haber este descenso de oferta, porque se había vendido algo más adelantado por los buenos precios y porque no se había encerrado lo suficiente para esto. Y acompañado, como se viene dando los últimos años, que en los meses de otoño, febrero, marzo, es cuando siempre tenemos menos hacienda gorda y se da el pico de precio de gordo. Bueno, lamentablemente esto se dio, y ahí se empezaron a tomar distintas medidas, primero requisitos a algunos exportadores ante esas versiones de que había problemas en cómo se manejaba la facturación y demás, y luego terminó con este cierre de exportaciones que conocemos ahora, por el momento por 30 días, y es lo que, bueno, se está hablando y en tratativas todos los días, a ver si hay algún tipo de cambio. ¿Y esa medida es una medida acertada o desacertada, Fernando? A ver, claramente es una medida desacertada y lo podemos ver por dos lados. Por un lado es que afecta totalmente las expectativas de todo productor ganadero, entonces se frenan inversiones, se frena retención de stock o aumento de stock y la mirada hacia adelante de cómo va a seguir el proceso. Entonces claramente es negativa. Y por el otro lado, yendo a los fines también prácticos y de corto plazo, esto básicamente lo que afecta es al precio de la vaca, que es lo que hoy más se estaba exportando, y no tanto a las categorías de consumo interno, que por efecto de rebote, digamos, van a haber afectado parte de su precio, pero donde más se va a ver este efecto en el precio de la hacienda es en el precio de la vaca. Y en lo que es el consumo interno, digamos, no se da tanto, primero porque no son categorías que se exportan, y por otro lado porque la oferta de ganado gordo sigue siendo baja, no hay animal terminado, y entonces son procesos que sabemos que se tienen que dar, se tienen que volver a dar rentabilidades para volver a aumentar la producción. Por lo tanto, a ver, en el corto plazo puede haber una leve baja del precio de la hacienda, pero ahí lo vamos a ver más en la hacienda que en el consumidor, que en la góndola, que en las carnicerías, pero claramente hacia el mediano plazo esto es contraproducente y luego se produce un efecto rebote porque se va a todavía disminuir más la producción, la intensificación de los sistemas, y esto hace que, y al no ser rentables, que se estiren los procesos de recría, la disposición de animales gordos para faena va a ser menor en el tiempo. Por lo tanto, termina siendo una medida perjudicial para todos, ¿no? Y aparte, a diferencia de lo que fue en el año 2006 con el cierre de las exportaciones, digamos, no va a ser lo mismo porque en aquel momento había un stock de vacas mucho más grande que el actual, o sea, había hacienda en los campos para sacar en mayor medida, que hoy eso no está, Y por otro lado, también hay un factor hoy que estamos en un proceso inflacionario muy grande
y bueno, entonces este factor macroeconómico de desbalances macroeconómicos del país con una fuerte inflación hace que todos los precios hay que ver cómo se manejan en forma relativa. Por lo tanto, no vemos que vaya a tener los mismos efectos que tuvo en el cierre de exportaciones anterior por estos dos motivos, ¿no? Que va a afectar, lo va a afectar, pero creemos que va a ser distinto y por eso, a ver, esto recién empieza, esto es una película y estamos en el comienzo y hay que ver cómo sigue, las conversaciones son muchas, va a ser un año muy difícil, complicado. Finalmente, desde Agroideas, ¿cuáles son las recomendaciones que se le está dando al productor agropecuario, el ganadero, digo, en estas condiciones? A ver, lo que son los animales de engorde, hacer la mayor cantidad de recría con base a pasto posible, o sea, hoy todos los kilos que nosotros podemos producir a pasto, con la mayor cantidad de pasto en esa dieta y menor utilización de granos o concentrados, son los sistemas que permiten manejar determinada rentabilidad y que son viables. Entonces, tener eficiencia en esa etapa y la parte que es a corral, donde el grano ocupa prácticamente toda la dieta, sea el mínimo tiempo posible. Y a su vez, claramente, los sistemas acá integrados, o sea, o son matarifes abastecedores integrados al feedlot, o los sistemas de ciclo completo con un pequeño tiempo de terminación, son los que están mejor parados en este momento y trabajando bien y teniendo esas precauciones, como te decía, creo que son, digamos, las principales recomendaciones y no, digamos, no apurarse a vender porque, bueno, un segundo semestre seguramente va a ser otra cosa, va a ser muy movido, o sea, año eleccionario, pero la mayor, digamos, cuando uno puede ir estirando las ventas es aconsejable en estos momentos de gran incertidumbre, ¿no? Y la vaca, bueno, ahí depende mucho de cada campo, hay campos que las tienen que sacar sí o sí, claramente no es el mejor momento, el que pueda aguantar hoy la vaca, que realmente tenga disponibilidad de pasto, aconsejamos aguantarla hasta ver que despeje un poco esto, a ver qué pasa.